Hay un problema muy antiguo que se ha venido agudizando con la era moderna y la vida en las ciudades. Y este problema es dónde sepultar a un familiar que fallece. Estamos viviendo eso en nuestro país, ¿verdad? No hay suficientes lugares, no hay suficientes panteones. Los panteones que hay, además, no tienen el espacio suficiente para recibir a tantas personas. Y sé que muchos de ustedes han vivido ya esta dolorosa situación. Es algo que nos preocupa porque entendemos que aún después de que una persona muere, necesitamos honrarla y despedirnos de ella. Es cierto, el alma abandona el cuerpo al momento de la muerte, pero debido a que somos seres humanos compuestos de una parte material y de una parte inmaterial, cuerpo y alma, la presencia física de una persona nos provoca un impacto. Tanto así, hermanos, que el momento, ¿verdad?, más difícil en un funeral es cuando el cuerpo de esa persona comienza a descender. La última oportunidad que tuvo la familia de ver el cuerpo de su amado, de su amada, de su familia. Y eso produce un impacto, es impresionante, piensen en eso. La persona ya está muerta, la persona ha entrado en un estado de descomposición, la persona está rígida. Pero aunque el alma ya no está allí, nos sigue produciendo un impacto grande el ver su cuerpo. Eso no es casualidad. Dios hizo al hombre a su imagen, y esa imagen no solo se refleja, hermanos, en nuestra alma, también se refleja en un sentido en nuestro cuerpo. Sabemos que la persona está ahí, pero al mismo tiempo decimos que la persona no está ahí completamente. Es algo paradójico. El cuerpo está presente, pero sin alma y por lo tanto sin vida. El cuerpo en ese momento queda totalmente a merced de lo que otros hagan con él. La persona ya no puede decidir, la persona no puede moverse. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos de personas que expresaron su última voluntad en relación con su sepultura. Por ejemplo, cuando Abraham murió, él poseía un lugar para su sepultura. El mismo lugar, ¿se acuerdan?, que él había comprado para sepultar a su esposa, para sepultar a Sara. Esto es la cueva de Macpela. En esa misma cueva, Abraham pidió ser sepultado por sus hijos al morir. Jacob pidió también, años más tarde, ser sepultado en la misma cueva. Ellos tenían un lugar para ser sepultados, y la confianza de que habría otros que se iban a preocupar porque sus cuerpos estuvieran allí. Sin embargo, hermanos, noten el contraste que tenemos en nuestro pasaje. Hemos visto que si resalta algo en la escena del Calvario, según lo presenta Marcos, es que Jesús murió solo. Todos abandonaron al Señor en ese momento. Sus discípulos, las personas que iban pasando y que ven esa escena, los que meneaban la cabeza burlándose, los del concilio, ¿verdad?, las autoridades que vimos cómo enjuician de una manera arbitraria e ilegal a Cristo, Pilato también, por parte de las autoridades romanas. Las palabras del Señor diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las únicas palabras que dice Cristo en la cruz, en el Evangelio según Marcos, Cristo ha muerto solo. Y en un sentido, ¿verdad?, como dijimos en ese misterio, el Padre siempre estuvo con él. Pero ¿quién habría, hermanos, entonces para sepultarlo? Jesús murió muy lejos de Nazaret, y murió en una fecha en la que se complicaba su sepultura. Iba a venir el festejo de la Pascua y los judíos iban a tener que cesar de sus labores en el día de reposo. Así como el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, tampoco tenía aparentemente un lugar para ser sepultado. De repente, ¿verdad?, que es lo que nos presenta esta escena, aparece un nuevo personaje en el Evangelio. Su nombre es José.
Él viene de Arimatea y se trata de un hombre influyente y acaudalado. Un hombre que en el último momento está dispuesto a llevar el cuerpo del Señor a un sepulcro que Jesús no había comprado. La sepultura de Jesús es mencionada con otros detalles por los demás evangelistas y no me voy a detener mucho en esa parte histórica. Pero hay cosas que son muy claras. Todos los evangelistas consideraron que este fue un evento muy importante, razón por la cual aparece en los 4 evangelios. De hecho, hermanos, la sepultura de Jesús se incluye en el resumen más fundamental de la proclamación del evangelio. Cuando el apóstol Pablo resume cuál es el mensaje que le había dado a los corintios, les dice esto: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo menciona la muerte de Cristo, Pablo menciona su sepultura, y Pablo menciona después su resurrección. La pregunta es entonces, ¿por qué es importante la sepultura de Jesús? Porque no es algo de lo que hablemos a menudo, pero está en las Escrituras. Los evangelistas la consideran importante, está en el resumen del mensaje del evangelio. ¿Cuál es la importancia de la sepultura? Y como lo vimos en el caso de la crucifixión, hermanos, ¿qué es lo que nos revela la sepultura? ¿Qué nos demuestra? ¿Qué nos dice Dios con la sepultura de su Hijo, del cuerpo de Jesús? Esas son las 2 preguntas que van a guiar mi exposición en esta tarde, que, como repito, va a ser una exposición un tanto más doctrinal, ¿verdad? Suelo hacer mis puntos con el pasaje y normalmente seguimos el orden del pasaje. Esto va a ser un tanto diferente, va a ser una exposición más doctrinal. Vamos a pensar en cuál es la importancia de este hecho y qué es lo que nos revela la sepultura de Cristo. En primer lugar, podemos decir esto: la sepultura de Jesús nos revela que, número 1, el Señor Jesús realmente murió. El Señor Jesús realmente murió. ¿Puede parecer esto redundante? No lo es. Algunos que se oponen a la fe cristiana han negado que Jesús murió. Y este es un argumento muy antiguo en realidad. Y dicen que estuvo en una especie de coma o en un estado que le hacía parecer muerto, pero que no estaba muerto en verdad. Marcos, hermanos, ya nos había dicho en su evangelio que Jesús expiró. Lo dice en el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el versículo 39 lo vuelve a repetir, ahora con este testigo que era el centurión. Viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En el Evangelio según Marcos es claro que Jesús murió a la hora 9. Ese fue el momento. Y ahora Marcos nos está diciendo que Pilato preguntó al centurión para cerciorarse, probablemente el mismo centurión que había estado presente en la escena. Vean por favor el versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Hermanos, ¿quiénes eran los centuriones? Eran hombres, ¿verdad?, que comandaban a otros 100, y de ahí el nombre centurión. Eran soldados. Y probablemente este hombre que estaba encargado, ¿verdad?, en ese momento de ver la escena y cerciorarse de la muerte del Señor, era un hombre que sabía exactamente cómo se ve a alguien muerto, cómo se siente a alguien que está muerto. Y si juntamos, ¿verdad?, lo que encontramos en el Evangelio según Juan, alguien que había sido traspasado por una lanza en el costado. No había manera, hermanos, en que el Señor sobreviviera. Y este hombre, este centurión, se cerciora. Él sabe cuáles son los signos vitales, él sabe cómo se ve un cadáver.
Y efectivamente le dice a Pilato, sí, murió. Tiene todas las señales de alguien que murió. ¿Qué pasaría, hermanos, si negáramos que Jesús murió realmente? Piensen en esa implicación. Si negáramos la sepultura de Jesús, estaríamos negando también su muerte. Y si negáramos la muerte del Señor, ¿qué estaríamos diciendo? Que Jesús no puede ser nuestro sacerdote. Y todavía estaríamos en nuestros pecados. La sepultura de Jesús es entonces un testamento de que la fe cristiana es una fe histórica en una persona que era verdadero Dios y verdadero hombre. Una persona que murió, que realmente murió. En segundo lugar, la sepultura además nos revela esto. La sepultura nos revela, ¿verdad?, que el Señor Jesús realmente murió. La sepultura, en segundo lugar, nos revela un cumplimiento de las Escrituras. Así lo veía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Al poner ahí en medio esa frase que fue sepultado, Pablo está implicando que también la sepultura fue conforme a las Escrituras. Y podemos preguntar, bueno, ¿habrá algún pasaje que nos diga, alguna escritura en el Antiguo Testamento que hable acerca de la sepultura de Jesús? En efecto, lo hay, hermanos. Y creo que hay dos formas de abordar esto. La primera es que hay textos que hablan de un cumplimiento específico, tal cual. Vean por favor, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 9. Recordemos, ¿verdad?, que esta profecía se encuentra dentro de los cánticos del siervo sufriente y que sabemos que estos cánticos nos están hablando del Mesías. Es el Mesías, y lo hemos visto en otros pasajes en la cruz. Pero vean lo que dice el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Deténganse allí por un momento, hermanos. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Con quién murió Jesús? Murió crucificado, ¿verdad? Nos lo dijo Marcos, en medio de dos ladrones que se estaban burlando de él en este evangelio. ¿Con quién esperaríamos que fuera sepultado? También con ellos, en una fosa común en la que eran enterrados los que tenían que llevar esta clase de juicio, los que eran considerados criminales. Esperaríamos que fuera sepultado con ellos. El profeta lo dice así: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los ricos fue en su muerte. ¿Y esto cómo se refleja? Marcos nos lo dice. ¿Quién era José de Arimatea? Miembro noble del concilio. Estas son las credenciales de José. José es alguien acaudalado, es alguien que tiene dinero, es alguien que había comprado esta hendidura en la peña, un sepulcro que él había mandado a hacer, y era parte del concilio, un hombre con autoridad, parte del Sanedrín, parte de los que habían condenado al Señor Jesucristo, al menos de ese grupo, aunque evidentemente José no consintiera con esa decisión. Pero así lo había dicho el profeta: con los ricos fue en su muerte. Ahí está, hermanos, un cumplimiento específico de esa escritura: muerto con los ladrones, sepultado con los ricos. A propósito, los sepulcros dentro de las peñas, que es la manera como nos lo describe Marcos, ¿verdad?, un sepulcro que estaba cavado en una peña, tenían varios nichos en los muros, y las personas, ¿verdad?, eran enterrados, eran depositados sus cuerpos en esos nichos horizontales. Hay algunos hallazgos que se han hecho de tumbas de ese tiempo y se pueden apreciar esos diferentes hoyos o nichos para depositar el cuerpo de la persona. Hay otros muchos textos, ahora bien, que abordan esta misma cuestión de la sepultura, pero de una manera más general,
o tipológica, un término que utilizaba ahorita en la exposición o en la meditación de Samuel. Quiero que vean, hermanos, o piensen por un momento conmigo, en cómo Dios nos enseña por medio de ciertos modelos o patrones lo que iba a hacer. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, les dice en el capítulo 10 que Israel había sido bautizado en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Qué estaba pensando Pablo? Hay un patrón con el que Dios había obrado, con el que hizo cosas parecidas en Israel a las que ha hecho con la iglesia, que tienen cierta correspondencia, ciertas similitudes, también contrastes, por supuesto, porque es más grande lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay cierta correspondencia. Israel, hermanos, pasa por en medio de las aguas. Éxodo capítulo 15. Dios abrió el mar con un recio viento solano, se abren las aguas, Israel cruza en seco. Pero en un sentido, fue un tipo de bautismo, una especie de muerte, hermanos, con la que cruzaron, ¿verdad?, de manera figurada por la muerte para ir hacia una nueva vida, hacia una nueva ciudad, una nueva tierra, hacia la tierra prometida. ¿Qué pasó con los egipcios cuando ellos intentaron cruzar? Dios cerró las aguas y murieron. Esa imagen de las aguas se repite en el Antiguo Testamento para hablar ya no solamente del Éxodo, sino de cómo Dios libra a sus siervos en las situaciones más desesperadas. Quiero que vean un ejemplo de esto en el Salmo 18. Salmo 18, un salmo de David. Salmo 18, versículo 15. Salmo 18, 15. David dice lo siguiente, él está alabando a Dios por haberlo librado de sus enemigos y de la mano de Saúl. Pero David dice lo siguiente, noten esto. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿De qué evento está hablando? Del Éxodo. Del Éxodo. Pero noten lo que hace David con esto. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. David, pero tú no estabas presente en Éxodo capítulo 15. No, pero esa imagen se toma ahora, hermanos, para hablar de la manera en que Dios libra a sus siervos. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Ahora, esta misma experiencia de las aguas, pero ya no en un sentido figurado, sino de manera literal, ocurre con un personaje en el Antiguo Testamento. Un personaje, hermanos, del que nuestro Señor Jesús hizo una referencia, el profeta Jonás. Estoy hablando del profeta Jonás. Quiero que vayamos brevemente a Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Y vean por favor en la oración de Jonás el versículo 5. Jonás 2:5. Jonás 2:5 nos dice de esta manera: las aguas me rodearon hasta el alma. Recuerden, un gran pez se tragó a Jonás y lo llevó a lo profundo. Jonás dice: rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces la experiencia de Jonás, hermanos, fue como una especie de sepultura. Fue llevado a lo profundo, fue llevado cerca del Seol, de donde están los muertos, la mente judía.
Y Jonás se apropia, ¿verdad?, de ese lenguaje del Antiguo Testamento, de cómo las aguas pueden cubrir a una persona, cómo son una imagen de la muerte. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor acerca de la experiencia del profeta? El Señor dijo, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la experiencia, lo que Él iba a vivir, iba a ser algo similar a lo que vivió Jonás. Pero en el caso de Cristo, Él realmente iba a morir. Él no iba a ir en un sentido figurado a la sepultura. Él iba a ir literalmente, realmente, históricamente, hasta la sepultura. Y de esa manera, hermanos, aunque esto es algo complejo, ¿verdad?, podemos apreciar que las Escrituras ya habían hablado de esto de una manera específica. Isaías 53:9 les daba el ejemplo, y de una manera más general o tipológica, por medio de varias imágenes y experiencias de siervos en el Antiguo Testamento que estaban prefigurando lo que el Mesías iba a vivir en su propia carne. En conclusión, la sepultura fue también un cumplimiento de las Escrituras. Todo conforme al plan, no solo la muerte, ¿verdad?, lo hemos visto en el Evangelio según Marcos, también la sepultura. Y así lo vamos a ver luego en la resurrección. Número 3, hermanos, voy a mi tercer punto. ¿Qué nos sigue revelando la sepultura de Jesús? Nos revela también que Dios tiene escogidos en todo lugar, de toda condición social, incluso en donde se levantan sus enemigos. ¿Cómo sabemos esto? Por el nuevo personaje que ha aparecido en la escena, José de Arimatea. De nuevo, un miembro noble del concilio. Marcos nos dice que este hombre también esperaba el reino de Dios. En otras palabras, él creyó al mensaje del reino que predicó nuestro Señor. Aunque quizás él había sido un discípulo en secreto, en incógnito hasta ese momento, allí se identifica con el Señor. Y vean que Marcos nos lo dice de esta manera, versículo 43. Vino y entró osadamente a Pilato. Hermanos, este hombre se armó de valor en ese momento porque él sabía lo que implicaba identificarse con Cristo. Acababa de ser condenado el Señor como si fuera un traidor a su patria, a Israel. Y José ahora, ¿verdad?, se arma de valor y dice, yo no puedo dejar que el cuerpo de mi Señor, que el cuerpo del Rey de Israel, pase otro día más colgado en la cruz. Porque eso iba a ser lo que iba a pasar, hermanos. Y los animales, ¿verdad?, que había allí, se comían a los cuerpos. Una escena grotesca. José se arma de valor, él está pensando, ya casi va a llegar la hora de la Pascua, del día de reposo, tengo que apurarme. Así que habla con Pilato y pide el cuerpo de Jesús para identificarse con él. José quería honrar al Señor Jesús de esta manera. Piensen en la sorpresa que esto representaba. No fue María la que sepultó al Señor, no fueron los apóstoles, sino un nuevo e inesperado discípulo que Dios había levantado, que Dios había concedido, ¿verdad?, en su providencia, que este hombre tuviera un sepulcro. Y en ese momento lo piensa y dice, ya sé para qué va a servir este sepulcro, para sepultar a mi Señor. Es cierto, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero Pablo no dijo que no hubiera ninguno así, sino que no había muchos. Y este es el caso de José de Arimatea, porque Dios tiene pueblo en todo lugar, hasta tenía escogidos en el Sanedrín. Yo creo que eso es parte de lo que alimenta la esperanza de Pablo al decir en 1 Timoteo 2 que hay que orar por todos los que están en autoridad, por los reyes y los que están en eminencia, porque Dios, hermanos, también tiene pueblo allí. En cuarto lugar, ¿qué más nos revela la sepultura de Jesús? La sepultura nos revela
la última parte de la humillación de Cristo y, creo, además, un débil atisbo, apenas un destello de su exaltación. La sepultura nos revela la última parte de la humillación de Cristo y un débil atisbo de su exaltación. ¿A qué me refiero con esto? Si bien los sufrimientos de Cristo culminaron con la cruz, y de hecho vimos cómo se rasgó el velo en ese momento en que el Señor expiró, la humillación de Cristo tiene dos estados, ¿verdad? Humillación y exaltación. La humillación de Cristo continúa hasta la sepultura, en ese movimiento descendente en que el Señor se sigue humillando. Como las Escrituras lo anuncian en el Salmo 16, después vamos a ver eso en la resurrección, su carne no vio corrupción, su cuerpo fue preservado milagrosamente para que no sufriera descomposición, pero fue preservado dentro de un sepulcro. El cuerpo del Salvador del mundo, hermanos, estuvo inerte en una tumba, si bien Él es el dueño de todo el universo. El Rey de Gloria, el Hijo amado, el gobernador del cosmos, estuvo presente en su cuerpo, en un sepulcro. Claro, en lo que respecta a su naturaleza divina, Él no fue afectado en nada. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, su alma fue separada de su cuerpo y su cuerpo fue depositado en una cueva. Esto es parte del misterio que encontramos en el Evangelio. La humillación continuó en ese momento. Y digo que esto fue también un débil atisbo de su exaltación. La exaltación llega propiamente en la resurrección. Pero los evangelios, hermanos, preparan nuestra expectativa por medio de la sepultura. Porque para resucitar, Cristo tenía que ser sepultado primero. Es el preámbulo necesario de su resurrección. ¿De dónde van a ser resucitados nuestros cuerpos? De una tumba, de un sepulcro. Y así el Salvador estuvo en el sepulcro para resucitar desde allí y ser las primicias de la cosecha que Dios traerá. Allí termina entonces, o continúa hasta ese punto, ¿verdad? Hasta el punto de su sepultura, la humillación. Número 5, y ya casi me acerco al final. Número 5, la sepultura nos revela hasta dónde debía llegar el Salvador para redimirnos. Hasta qué punto debía llegar Jesús para redimir al hombre pecador. ¿Hasta qué punto? Debemos decir, hermanos, no solo el sufrimiento, no solo la muerte, hasta la sepultura, hasta el sepulcro. Piénsenlo así, ¿a quiénes salva Cristo? Cristo salva a seres humanos pecadores. ¿Y de qué estamos hechos los seres humanos? Cuerpo y alma. Cristo vino, hermanos, para redimir ambos, el cuerpo y el alma. ¿Y cómo lo hace? Asumiendo el sufrimiento en ambos. Lo vimos en la cruz. Sufrimientos en su cuerpo, sufrimientos en su alma, hasta el punto de llegar al sepulcro. Déjenme decirlo en otras palabras, quizás más sencillas. Todo lo que Jesús hizo fue a nuestro favor. Su encarnación, su vida, su muerte, también su sepultura, su resurrección y su ascensión. El sepulcro fue a nuestro favor. Él lleva nuestra muerte, la muerte que merecemos. Él lleva también el sepulcro que merecemos. Por último, hermanos, la sepultura nos revela cómo, al estar unidos a Cristo, no tenemos por qué temer al sepulcro. Y este es el punto de mi aplicación. Vamos a tomar esa doctrina del sepulcro y pensar qué implicaciones tiene para nuestra vida cristiana el hecho de que Jesús hubiera estado sepultado. Una, seguro hay muchas, pero déjenme darles la que probablemente sea la aplicación más consoladora que podemos hacer de esta doctrina. Y déjenme hacerlo con una pregunta. ¿Podemos temer a la muerte los cristianos?
Piensen bien la respuesta, hermanos. Es un examen. Fíjense bien en los verbos que estoy utilizando. ¿Podemos temer a la muerte los cristianos? La pregunta es sí. La pregunta es por supuesto. La respuesta es por supuesto. La respuesta es muchos cristianos, hermanos, tienen temor. Y puedo decir muchos, gran temor al momento de su muerte. Si la pregunta es, ¿podemos, verdad? ¿Podemos experimentar temor por la muerte? La respuesta es sí. Pero si la pregunta fuera, ¿debería un cristiano temer a la muerte? Verbo debería. La respuesta ahora sí es no. No deberíamos. Hay que entender eso, hermanos, para juzgar bien la experiencia cristiana. Es probable que tengamos temor. Y más si pensamos en ello. Yo intento pensar a menudo, ¿cómo va a ser esa separación entre el cuerpo y mi alma? Hermanos, si toda la vida que hemos vivido la hemos hecho en cuerpo y alma, ¿cómo será? ¿Cómo será nuestra conciencia en ese momento cuando estemos presentes con el Señor, sin cuerpo? Si todo lo que hemos experimentado en esta vida es mediado a través de nuestros sentidos, ¿cómo va a ser la experiencia del alma sin el cuerpo? Hay muchas preguntas que me pueden causar temor al pensar en la incertidumbre de cómo va a ser esa experiencia. Es algo nuevo, no hay nadie aquí que pueda decir yo he estado muerto y he regresado como para decirnos qué se siente. Pero si la pregunta es, ¿deberíamos tener temor? Hermanos, el sepulcro nos da un consuelo para vencer al temor a la muerte. Un consuelo, claro, que va a culminar con la resurrección, ¿verdad? Pero antes de la resurrección vamos a tener que morir. Si el Señor no llega antes, y vamos a tener que ser sepultados. ¿Cuál es el consuelo que encontramos aquí? Y quizás recuerden la experiencia de Cristiano en el progreso del peregrino. Si ustedes han leído el libro, como el momento en el que tienen que cruzar las aguas no fue fácil, ¿verdad? Fue guardado por el Señor, Dios le recordó sus promesas, pero fue una experiencia difícil. Cierto, la carne tiembla, pero hay consuelo en la sepultura de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo encontramos ese consuelo? Por dos razones. En primer lugar, porque Jesús ya estuvo allí por nosotros. Piensen en esto, hermanos. La Escritura nos dice que Jesús es un sumo sacerdote compasivo. Él conoce nuestras experiencias, Él conoce nuestra debilidad. Él mismo supo lo que era enfrentarse, no a la muerte que nosotros vamos a vivir, sino a algo mucho mayor, a la ira de Dios. Cristo, hermanos, tiene empatía con nosotros. Él sabe también lo que es que el alma se separe del cuerpo. Y si Jesús cruzó las aguas de la muerte, el que ha sido unido a Cristo puede tener esta confianza y decir, mi Salvador ya pasó por allí. Si mi vida se trata de cargar una cruz y seguirlo para identificarme con Él, la sepultura solamente será un paso más en este proceso. Lo seguiré ahora hasta el sepulcro para identificarme con Él y descansar en Jesús y esperar al día de la resurrección. Porque, hermanos, cuando somos unidos por la fe a Cristo, piensen bien esto, no solo nuestra alma queda inseparablemente unida a Cristo, porque no solo estamos compuestos de alma, también nuestro cuerpo queda inseparablemente unido a Él. Es cierto, vamos a morir, nuestro cuerpo se va a desintegrar, pero hermanos, aún nuestro cuerpo, en ese sentido, no va a ser afectado. Dios lo va a volver a formar. Estamos unidos a Cristo. De la misma manera en que el Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo se aseguraron en su soberanía de que el cuerpo de Jesús fuera preservado, aún así, hermanos, de la misma manera, Dios se va a asegurar de que las cenizas que queden de nosotros, de las partículas de polvo, se levanten cuerpos nuevos.
En segundo lugar, no tendremos que cruzar solos. No tendremos que cruzar solos hacia la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Cuando morimos, morimos de forma individual. Ningún otro ser humano puede acompañarnos en esto. Y eso representa una dificultad. ¿Cuántas cosas hacemos, hermanos, y podemos hacer cuando sabemos que hay alguien a nuestro lado? Que está nuestra esposa o hermanas, el caso de su esposo, o nuestros amigos, o nuestra familia, o una iglesia, que hacemos las cosas juntos, que sentimos ese respaldo. En la muerte, una tentación puede ser esa. Estaré solo, tendré que cruzar solo. El pensar que tendremos que cruzar así puede provocar temor, pero lo que encontramos a través de la sepultura es que no estaremos solos. Cristo estará presente con nosotros y Él enviará a sus ángeles para que nos conduzcan a su presencia. Entonces estaremos ausentes del cuerpo y presentes al Señor, aguardando ese día glorioso y bienaventurado en que Dios vuelva a unir nuestros cuerpos con nuestras almas. Amigo, amiga, si tú no conoces a Cristo, si no has sido unido a Él, pregunto, ¿no deseas tú la misma clase de esperanza? ¿No demostró acaso suficientemente la pandemia que vivimos, el temor, aún digo, el terror que se puede experimentar ante la faz de la muerte? ¿No deseas tener esa esperanza con la que digas, yo tengo un remedio, una manera de vencer ese temor? Y se trata de Cristo, un remedio que no puede ser tocado ni afectado por nada, y se trata de esta unión que Dios me da con Él por la fe, en la que promete guardarme seguro en la palma de su mano. Pregunto, ¿has visto cómo el gesto de alguien en un féretro te advierte de tu destino? La mirada, hermanos, de una persona que ha partido de este mundo, la frialdad de su cuerpo, la rigidez de sus miembros, una mirada que nos reprende, una mirada que nos dice que nosotros vamos a vivir el mismo destino y que tendremos que estar allí también. Pero de nuevo, el Evangelio nos dice cómo es que Dios ha abierto, ha sacado a la luz la esperanza de la inmortalidad. El hombre, hermanos, siempre ha hablado desde la antigüedad, a través de leyendas, a través de historias, de ese deseo por ser inmortales. Incluso el hombre moderno está hablando de eso el día de hoy. Hablan de avances, ¿verdad?, suficientes en la ciencia que puedan posibilitar algo así como un trasplante de cerebro a otro cuerpo. Pero pensar, hermanos, que nosotros ya tenemos el remedio, que ellos están llegando tarde a la fiesta, ya tenemos la respuesta de cómo podemos vencer el temor a la muerte. Y esa respuesta está en Cristo, está en el Evangelio. Amigo, las respuestas a las preguntas más acuciantes sobre nuestra conciencia en este mundo, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Se responden en el Evangelio de Cristo. Y si decides dar la espalda a ese mensaje, estás perdiendo la única oportunidad, el único camino que hay para que tú puedas gozar de esa esperanza y decir, Dios me ha salvado, poseo la vida eterna, no la veo todavía, no veo ese cuerpo glorificado, pero Dios no falta a sus promesas, Dios no miente. Esa es la esperanza que puedes gozar. Si hoy pones tu fe en el Señor Jesucristo, está a tu alcance, así de cerca, tan cerca como el mensaje que ahorita está en tus oídos. Si lo tomas por la fe, si dices, Cristo, sé tú mío, quiero ser yo tuyo, pones tu confianza solamente en Él. Amén. Señor, te alabamos, bendito Padre, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por la sepultura de tu Hijo.
Te alabamos, Señor, porque Jesús estuvo allí en nuestro lugar y tú nos das esa esperanza fuerte, Señor, inconmovible, para que podamos vivir entregándonos en obediencia, en servicio a ti, sin reparo, Señor, sin temor. Danos esa gracia, Padre. Tú sabes que somos débiles, que batallamos con muchos temores, el temor a los hombres, el temor a la muerte, el temor al día de mañana, el temor a muchas cosas, Señor. Pero ayúdanos a vencer eso por la esperanza que nos das en Jesucristo. Te pedimos, bendito Padre, también que nos permitas celebrar con esa misma esperanza esta cena, esta ordenanza que tú nos has dejado, que bendigas el pan, bendigas la copa, bendigas nuestra participación en los elementos. Y Señor, sigas confirmando nuestros corazones con ese mismo consuelo. Ayúdanos, Padre, y danos de ese alimento espiritual, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.